Hola a todos, soy el doctor Héctor G. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre dos términos en relación a las vacunas del COVID. Eh, la gran pregunta que nos hacen es qué vacuna es la mejor o qué vacuna es la que me va a proteger mejor. Y antes de decirles qué vacuna es mejor o qué efectividad va a tener una en relación a la otra, déjenme explicarles un poquito dos términos que es muy fácilmente confundibles, el término eficacia y el término efectividad. Los laboratorios están manejando ahorita mucho el término eficacia y incluso malamente médicos, colegas o incluso la misma población en general están desprestigiando quizás algunas vacunas porque su eficacia no es tan alta como la mayoría de las otras que se presumen. Para hacer un poquito, explicarles un poquito los dos términos que parecieran que son iguales, son completamente diferentes. Estamos hablando específicamente de los ensayos clínicos aleatorios, que son los que se utilizan comúnmente, que es el estándar de oro en relación para probar algún tratamiento o la efectividad de un tratamiento. La eficacia es el grado en que una vacuna va a prevenir una enfermedad y posiblemente también la transmisión. Estamos hablando en circunstancias ideales y controladas, que es a lo que me refiero. Los ensayos controlados son poblaciones muy bien diseñadas, con ciertas edades, quizás en ciertas poblaciones de países. En algunos estudios, por ejemplo, pueden descartar algunos pacientes con algunas enfermedades o están tomando algún tratamiento, etcétera. Entonces, son estudios con una población muy bien controlada y muy bien diseñada. Y la efectividad prácticamente es lo que se refiere a lo que también se va a desempeñar esa vacuna en el mundo real. O sea, estamos incluyendo a lo mejor niños, estamos incluyendo a lo mejor embarazadas, gente con alguna enfermedad crónica, gente que ha tomado algún medicamento, que viven en ciertas latitudes del mundo. Entonces, esto es realmente quizás para nosotros lo que el término efectividad es lo que quizás para nosotros nos va a dar la pauta para saber si una vacuna está cumpliendo su función. Desafortunadamente, la efectividad no la vamos a poder ver sino con el tiempo. Al inicio era muy difícil medir la efectividad de una vacuna debido a que apenas estaban vacunando poca población y a veces se requiere un poquito más de tiempo para saber si una vacuna fue efectiva o no. Y prácticamente ya ahorita en esta etapa, quizás los países donde ya se empezaron a poner las vacunas pueden empezar a estar midiendo qué tan efectiva fue. Desafortunadamente aquí en México no podemos medir la efectividad de una vacuna porque realmente la población o la gente que se ha vacunado es muy poca. Por ejemplo, en esta gráfica que menciono, digo, para que podamos darnos una idea, hablando del término de eficacia, significa que, por ejemplo, si agarramos la vacuna, la primera que es Pfizer, significaría que el 95 tiene una eficacia del 95%, significaría que el 95% de la gente que se aplicó esa vacuna se previno la enfermedad o disminuyó el 95% de la enfermedad en relación a un grupo placebo. Estamos hablando de poblaciones o un estudio donde la población estuvo bien diseñada y bien controlada. Obvio que quizás pudiéramos decir, o la gente pudiera decir que si tienes una eficacia alta, pues la posibilidad de que tengas una efectividad alta sea mayor, pero no necesariamente es así. Recuerden que son publicaciones en algunas veces relacionadas o más bien en laboratorios con poblaciones muy bien diseñadas y no siempre es así. ¿Cómo pudiéramos nosotros, para fines, tratar de explicarles un poquito para fines prácticos, qué es el término que quizás a nosotros nos gustaría más, que es la efectividad, para ver si realmente vale la pena la vacuna o no? Por ejemplo, una efectividad buena, estaríamos hablando de que estaría agregando o incorporando poblaciones aleatorias. Estaríamos hablando, a lo mejor niños, estaríamos hablando de gente con alguna enfermedad crónica, diferentes edades, con medicamentos, que hayan tomado medicamentos, etcétera. Y eso no lo vamos a poder ver, como les mencionaba, sino con el tiempo. Entonces, ¿cómo se va a medir? Que eso es el segundo paso. Por ejemplo, cuando empezamos a tener un poquito más de gente vacunada y de repente vemos a una gente que se enfermó y se hace un estudio para saber si se vacunó o no, y si esa gente, realmente de la gente que se enfermó, fue un gran porcentaje de gente que se enfermó y tenía la vacuna, pues muy probablemente su efectividad va a ser muy escasa. Si vemos de que la mayoría de la gente que no se enfermó era gente que estaba vacunada, pues la efectividad fue aumentando. Entonces, es muy importante que conforme pase el tiempo en México, se empiecen a hacer estudios
un registro, datos de la gente que se aplicó, sus características de edades, enfermedades, medicamentos que tomaron, etcétera, para poder hacer un análisis y ver si realmente la vacuna que se aplicó en México o la que se vaya a elegir realmente fue efectiva. Entonces, no se centren mucho en el porcentaje de eficacia para decidir qué vacuna ponerse. Desafortunadamente, nuevamente, no tenemos mucha opción nosotros para poder decir poder elegir una vacuna u otra debido a la disponibilidad que existe, pero nos ha tocado gente que de repente viajan a otro país o a otra ciudad buscando una vacuna que tiene una eficacia mayor porque la vieron en internet y no necesariamente así. Nomás para darles una idea, la efectividad de la vacuna de influenza estamos hablando de un 40 o un 60%, y eso quiere decir que no funciona y ya ha salvado muchísimas vidas. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, vacunas que normalmente ya se aplican para otras enfermedades, vemos que hay unas actividades, por ejemplo, el sarampión, que tiene ellos mencionan una eficacia muy más bajo que incluso que muchas de las vacunas del COVID. Entonces, no se guíen mucho por ese término en cuestión de eficacia y efectividad. Con el tiempo veremos qué tan efectiva es una que otra. Sí se hacen estimaciones, por ejemplo, hay algunas que están a principios de año y unas que se hicieron el año pasado, donde están viendo que esa eficacia en relación a la efectividad sí está más o menos equiparable. Por ejemplo, Pfizer menciona que tuvieron una eficacia de arriba del 90% y vieron que es efectiva también a un 95%. Entonces, hay ciudades o hay países donde ya se está avanzando y pueden ver si realmente es efectiva en relación a su población. Entonces, estén tranquilos. Esperemos que a todo el mundo nos llegue la vacuna lo más rápido posible. Y bueno, esta tarde explicarles un poquito en relación a lo que son los términos de eficacia y efectividad. Buenas noches.